Una simple pasante derramó café sobre su blusa y quedó vulnerable frente al CEO millonario más temido. Desde ese instante comenzó una historia prohibida que nadie pudo detener. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El sonido de los costosos zapatos de Benicio Gamarra era una percusión solitaria y autoritaria que rompía el silencio casi sagrado del piso 45 en la noche del sábado. Aquel lugar, la torre más alta de Asunción, era su santuario, un imperio de acero y cristal, con vistas a una ciudad que se rendía a sus pies, un mundo meticulosamente ordenado donde las emociones eran un lenguaje extranjero y prohibido. Cada fin de semana el ritual era el mismo: soledad, trabajo y el zumbido silencioso de millones de guaraníes moviéndose a través de las pantallas. Pero esa noche una anomalía quebró su rutina, una delgada línea de luz artificial que se filtraba por debajo de la puerta de una de las salas de juntas secundarias. Una oleada de irritación, fría y precisa, lo recorrió. La ineficiencia, el descuido, eran pecados capitales en su reino. Sin molestarse en anunciar su presencia, empujó la puerta con una fuerza contenida y en ese preciso instante su universo rígidamente controlado se detuvo, suspendido en el ámbar de aquella luz fluorescente. De espaldas a él, recortada contra el ventanal que exhibía el collar de luces del puente Héroes del Chaco, se encontraba la nueva pasante, Adela Benítez. La chica cuyo impecable informe sobre la viabilidad de un proyecto en la Costanera Norte estaba sobre su escritorio, un trabajo de una agudeza que había despertado su curiosidad profesional. Ahora, sin embargo, no era su intelecto lo que lo paralizaba. Llevaba puesta únicamente la falda oscura de su traje y un sencillo sujetador de algodón blanco. Su espalda delicada y la curva de su cintura expuestas bajo la luz fría e implacable de la oficina. No había nada seductor en su postura, era la encarnación pura del pánico, frotando frenéticamente una mancha oscura en la blusa blanca que sostenía en su otra mano. En esa vulnerabilidad cruda y despojada de artificios, Benicio no vio a una empleada rompiendo las reglas. Vio una chispa de humanidad tan intensa y real que amenazaba con incendiar las murallas que había construido con tanto esmero alrededor de su corazón. Vio un peligro inminente, no para su empresa, sino para el vacío helado en el que había aprendido a sobrevivir. Adela sintió el cambio en la atmósfera antes de oírlo, una corriente de aire frío que erizó la piel de su nuca y le advirtió que ya no estaba sola. El suave sonido del pestillo de la puerta al encajar fue como un disparo en la quietud de su pánico. Su corazón, ya acelerado por la catástrofe del café derramado sobre la única blusa decente que poseía, dio un vuelco tan violento que temió que se le saliera por la boca. Congelada, con el pañuelo húmedo todavía en la mano y la mancha de café burlándose de ella como un estigma, giró la cabeza lentamente y entonces lo vio. El señor Gamarra. No una proyección en una reunión de Zoom ni una figura distante caminando por los pasillos. Él, en persona, de pie en el umbral, con su traje a medida que parecía forjado en la misma sombra y acero que el edificio. Su rostro una máscara impasible de rasgos afilados y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. La humillación la golpeó con la fuerza de una ola, una marea carmesí que subió desde su pecho hasta sus mejillas. Estaba semidesnuda, desesperada, pareciendo una completa incompetente frente al hombre más poderoso de la arquitectura y la construcción en todo el Paraguay. De todos los desastres posibles tenía que ser este. Gimió su mente en un lamento silencioso. Había trabajado hasta el agotamiento, sacrificado fines de semana, estudiado hasta que las letras de los planos se desdibujaban ante sus ojos,
todo para demostrar que pertenecía a este lugar, que no era solo una becaria afortunada de Encarnación. Y ahora todo ese esfuerzo parecía reducirse a esa imagen patética, la chica pobre que ni siquiera podía mantener limpia su ropa barata. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado, cargado con todo lo no dicho, con la jerarquía abismal que los separaba. Ella no podía hablar, ahogada por la vergüenza, y él simplemente la observaba, con una intensidad que la desnudaba más profundamente que la ausencia de su blusa, sin pronunciar una sola palabra, con un último vistazo que Adela no pudo interpretar. No era ira, ni desdén, sino algo mucho más complejo y perturbador. Benicio Gamarra se dio la vuelta y cerró la puerta, dejándola sola, con el eco ensordecedor de los latidos de su propio corazón. El sonido del cerrojo fue definitivo, como el de una celda. Pasó el resto del fin de semana en un estado de febril ansiedad, repasando la escena una y otra vez, en su mente, cada repetición más humillante que la anterior. Estaba segura de que el lunes por la mañana encontraría una nota de despido en su escritorio, el final ignominioso de un sueño por el que tanto había luchado. Cuando llegó el lunes, caminó por los pasillos de la empresa sintiéndose como una fantasma, evitando las miradas, esperando el golpe de gracia. La llamada llegó a media mañana, a través del intercomunicador de su supervisor en el piso 10, la ruidosa y caótica pecera de los pasantes. «Adela, el señor Gamarra quiere verte en su oficina, ahora». El terror se apoderó de ella, frío y paralizante. Aquel era el final. Mientras subía en el ascensor privado que llevaba a la planta ejecutiva, cada piso ascendido se sentía como un descenso a las profundidades de su propio fracaso. El piso 45 era otro mundo, un reino de silencio, alfombras de lana y el suave aroma a cuero y café de verdad. Su secretaria, una mujer de una elegancia glacial, la anunció con un gesto y le indicó que pasara. Con manos temblorosas, Adela abrió la pesada puerta de madera y entró en la oficina que dominaba la ciudad. Benicio estaba de espaldas, observando a Asunción a través del cristal, sus manos entrelazadas a la espalda. El poder que emanaba era casi una fuerza física palpable. «Quería que me despidiera en persona para humillarme aún más», pensó ella, preparándose para lo peor. Benicio se giró lentamente, su rostro tan inescrutable como la noche anterior. Le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas frente a su imponente escritorio de caoba, un gesto que ella obedeció con la rigidez de un autómata. El silencio se estiró de nuevo, un instrumento de tortura que él parecía manejar con una habilidad magistral. Adela se aferró a los bordes de la silla, sus nudillos blancos por la presión, esperando la sentencia. Pero cuando él habló, su voz, un barítono controlado que parecía hacer vibrar el mismísimo cristal, no contenía la reprimenda que ella esperaba. «Señorita Benítez», comenzó, abriendo una carpeta sobre su escritorio. Dentro estaba su informe. Su análisis sobre el potencial de desarrollo de la Costanera Norte no es solo competente, es brillante. Usted vio ángulos que equipos enteros de arquitectos senior han ignorado durante meses. Adela lo miró, confundida, la conmoción desplazando lentamente al miedo. ¿Era una especie de broma cruel? ¿Un preámbulo a su despido? Él continuó, ajeno a su confusión. La pasantía en el piso 10 es un desperdicio de su talento. A partir de mañana será reasignada. Trabajará directamente para mí, en mi equipo, en el proyecto del Chaco. El mundo de Adela se inclinó sobre su eje. La sorpresa fue tan abrumadora que por un momento creyó que se había desmayado. De la casi certeza del despido a esto, era incomprensible. «Señor», fue lo único que logró articular. «Es una decisión puramente profesional, señorita Benítez.
afirmó él, con un tono que no dejaba lugar a la discusión, aunque en la soledad de su mente una voz insistente le susurraba que era una mentira que ya empezaba a saber amarga y peligrosa. No me haga arrepentirme. Necesitaba entender la anomalía que ella representaba, y la única forma de hacerlo era manteniéndola cerca, bajo el microscopio de su control. Esa noche, en el largo y abarrotado viaje en colectivo de vuelta a su modesto apartamento en el barrio Jara, Adela sentía que flotaba en una nube de incredulidad y euforia. El traqueteo del viejo autobús, el calor húmedo de la noche paraguaya y el murmullo de las conversaciones a su alrededor eran un ancla a la realidad, una realidad que de repente parecía a punto de cambiar drásticamente. Compartía un pequeño departamento de 2 habitaciones con otra chica de su misma ciudad, y al llegar le contó la noticia entre susurros emocionados. Más tarde, de pie en el pequeño balcón, usó su viejo celular, el que se negaba a jubilar, porque cada guaraní ahorrado era un guaraní enviado a casa, para llamar a sus padres en encarnación. La voz de su madre, Elena, llegó a través de la línea, llena de la estática de la distancia y la preocupación. «Mi hija, ¿estás comiendo bien? ¿Te estás cuidando?» Adela sonrió, el corazón apretado de amor y nostalgia. «Mamá, no vas a creerlo. Me ascendieron», le dijo, y pudo casi visualizar la sonrisa de orgullo en el rostro de su padre, Javier, un hombre de manos callosas por el trabajo y de pocas palabras, pero cuyo amor era el cimiento de su mundo. «Voy a trabajar directamente con el dueño de la empresa». La alegría en la voz de sus padres fue su verdadera recompensa, un bálsamo que calmó la persistente sensación de ser una impostora. Sin embargo, mientras colgaba, una sombra de duda se cernió sobre ella. ¿Por qué él la había elegido? ¿Realmente era solo por su trabajo? ¿O el humillante incidente del sábado tenía algo que ver? La pregunta se quedó flotando en el aire nocturno, sin respuesta. Mientras Adela celebraba humildemente su victoria, Benicio Gamarra se encontraba en su propio mundo, un ático de lujo en el barrio de las Carmelitas, que era tan vasto y silencioso como un mausoleo. Las paredes estaban adornadas con arte contemporáneo de valor incalculable, y los ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad que él había ayudado a construir, pero el espacio carecía de vida, de calor. Era el monumento a su éxito y a su fracaso personal. Se sirvió un whisky, el hielo tintineando en el vaso con una claridad dolorosa en el silencio. Su divorcio de Verónica, 2 años atrás, no solo le había costado una fortuna, sino que había destrozado su capacidad de confiar. Ella había sido una experta en el arte de la traición, usando su amor como un arma y su vulnerabilidad como un objetivo, dejándolo con la convicción inquebrantable de que nadie podría amarlo por quien era, solo por lo que su apellido y su cuenta bancaria representaban. Ahora, la imagen de Adela Benítez, con su espalda desnuda y su pánico palpable, se superponía a los dolorosos recuerdos. En su vulnerabilidad, él había visto una autenticidad que lo desarmaba. Repasó su expediente de nuevo, como si buscara una justificación lógica para su impulsiva decisión. Sus notas eran perfectas, sus recomendaciones impecables, su talento innegable. «Es un activo para la empresa», se repitió a sí mismo, la frase un mantra para acallar la otra verdad más inquietante. Por primera vez en años, alguien lo había hecho sentir algo más allá de la ira o el control, y eso lo aterrorizaba más que cualquier caída del mercado de valores. Al día siguiente, Adela se despidió de la cacofonía familiar del piso 10 y se instaló en un cubículo temporal cerca de la oficina de Benicio. El ambiente en el piso 45 era de una eficiencia silenciosa y letal. La gente hablaba en susurros y se movía con un propósito que la intimidaba. Mateo,
un joven arquitecto del equipo de proyectos especiales que a veces bajaba al piso 10 a buscar café, se acercó a su nuevo escritorio con una sonrisa amable pero cargada de advertencia. «Felicidades por el ascenso, Adela, pero ten cuidado», le dijo en voz baja, mirando de reojo hacia la puerta cerrada de la oficina de Benicio. «¿Cuidado con qué?». Mateo suspiró, su expresión seria. «Gamarra es un genio, de eso no hay duda. Transforma líneas en un papel en edificios que cambian el horizonte. Pero no tiene corazón. Es una máquina. Consume el talento de la gente, lo exprime hasta la última gota y luego lo descarta cuando ya no le sirve. He visto a muchos arquitectos brillantes quemarse trabajando para él». La advertencia, aunque bien intencionada, solo sirvió para encender una chispa de desafío en el interior de Adela. Ya había luchado contra demasiadas barreras para dejarse intimidar ahora. «Agradezco el consejo, Mateo, de verdad», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Pero no estoy aquí para hacer amigos. Estoy aquí para aprender y para trabajar. Puedo manejarlo. Solo necesito que me den la oportunidad de demostrarlo». Mateo asintió, aunque la duda persistía en sus ojos. «Solo mantén tu distancia emocional. Es la única forma de sobrevivir aquí arriba». Su primer día oficial trabajando directamente para él fue una prueba de fuego. La atmósfera entre ellos era tensa, cargada de una profesionalidad tan extrema que resultaba casi artificial. Él no hizo ninguna mención al incidente de la sala de juntas, actuando como si nunca hubiera ocurrido. A primera hora, mientras ella organizaba su nuevo espacio, él salió de su oficina y colocó una pequeña taza de porcelana sobre su escritorio sin decir una palabra. Dentro, un café expreso, oscuro y aromático, muy diferente al café quemado de la máquina del piso 10. Fue el primer gesto que no pudo clasificar, un detalle que no encajaba con la imagen del monstruo corporativo que todos pintaban. Sin embargo, cualquier atisbo de calidez que pudiera haber interpretado de ese gesto se evaporó minutos después. La llamó a su oficina y de pie junto a una enorme mesa cubierta de planos del nuevo proyecto de un resort de lujo en el Chaco, le lanzó un desafío que le heló la sangre. El equipo anterior tardó 3 semanas en esbozar este análisis de viabilidad. «Es inaceptable y está lleno de errores», dijo, su voz cortante como el cristal. «Lo quiero rehecho desde cero. Necesito un informe completo, con nuevas proyecciones y soluciones a los problemas de logística que ellos ignoraron. Lo quiero en mi escritorio mañana a las 9 de la mañana». Adela se quedó sin aliento. Era una tarea imposible, un trabajo de semanas condensado en menos de 24 horas. Era un mensaje claro. «Bienvenida a mi mundo. Ahora sobrevive si puedes». En lugar de acobardarse, sintió una extraña oleada de adrenalina. Él la estaba poniendo a prueba, llevándola al límite desde el principio. Y ella, Adela Benítez, no iba a fallar. «Entendido, señor Gamarra», respondió, su voz un eco de calma en medio de su tormenta interna. «Lo tendrá en su escritorio». Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de trabajo febril. Adela se sumergió en los planos, en los informes de topografía, en las proyecciones financieras, con una concentración tan intensa que el resto del mundo pareció desvanecerse. El café que él le había dado fue el primero de muchos. A medida que la tarde se convertía en noche, las oficinas del piso 45 se vaciaron una por una, hasta que solo quedaron las luces de su cubículo y las de la oficina de Benicio. Él no se había ido. De vez en cuando lo veía pasar por el pasillo de cristal, una silueta oscura y silenciosa que parecía vigilar su progreso. Cada fibra de su ser le gritaba que estaba siendo sometida a un examen brutal, no solo de su competencia profesional, sino de su resistencia. Recordó las palabras de Mateo sobre la gente que se quemaba, y por un momento el peso de la tarea amenazó con aplastarla.
Pero entonces pensó en sus padres, en la humedad de las paredes de 1900, su casa en Encarnación, en la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma de darles una vida mejor. Esa imagen fue el combustible que necesitaba. No estaba luchando solo por su carrera, estaba luchando por ellos. Cerca de la medianoche, con los ojos ardiendo por el esfuerzo y la espalda agarrotada, se dio cuenta de que había encontrado un error fundamental en la logística del transporte de materiales. Un detalle que no solo ahorraba millones, sino que hacía viable todo el proyecto. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro cansado. Benicio observaba desde la penumbra de su oficina, fingiendo estar absorto en su propia pantalla, pero toda su atención estaba fija en ella. Había visto la forma en que su ceño se fruncía en concentración, la manera en que mordía su labio inferior mientras analizaba los datos, el momento exacto en que sus ojos se iluminaron con el chispazo del descubrimiento. Le había encomendado una tarea hercúlea, no por crueldad, sino por una necesidad desesperada de probar que su decisión había sido puramente racional. Quería que ella fallara, o al menos que flaqueara, para poder reafirmar su control y demostrarse a sí mismo que ella era solo una empleada más, una herramienta. Pero ella no flaqueaba. Al contrario, parecía crecer con el desafío. Su determinación era una fuerza silenciosa pero palpable. Se sentía como un científico observando una reacción química que no podía predecir ni controlar. Ella era una variable desconocida en la ecuación de su vida perfectamente calculada. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocina de la planta ejecutiva, el silencio de sus pasos amortiguado por la alfombra. Regresó con 2 tazas y una jarra de agua. Colocó una taza en el escritorio de Adela sin decir nada. Ella levantó la vista sorprendida, sus ojos grandes y cansados encontrándose con los de él por un instante. El café a esta hora solo te dará una falsa sensación de energía seguida de un colapso. Bebe agua, te mantendrá más alerta, dijo él, su tono brusco, casi como si estuviera molesto consigo mismo por el gesto. Era un consejo práctico, una orden casi, pero en el contexto de aquella noche y de aquel lugar se sintió como un acto de cuidado casi íntimo. Adela se quedó mirando la taza de agua, el corazón latiéndole un poco más rápido. Era la segunda vez que él le ofrecía algo de beber, un patrón extraño y desconcertante. «Gracias, señor», murmuró, su voz un poco ronca por la falta de uso. Él simplemente asintió y regresó a su oficina, dejando tras de sí un rastro de una costosa colonia y a una Adela profundamente confundida. La dinámica entre ellos era un campo minado de contradicciones. Él era su jefe, el hombre que le había impuesto un plazo inhumano, pero también era el que se preocupaba por su hidratación. La había visto en su momento más vulnerable y, en lugar de despedirla, la había ascendido al círculo más exclusivo de su imperio. Cada interacción estaba cargada de una tensión subyacente que no era del todo profesional. Las horas siguieron pasando, marcadas únicamente por el tecleo de su computadora y el suave murmullo del aire acondicionado. Finalmente, cerca de las 4 de la madrugada, con el informe completo y pulido, guardado en una memoria USB, se permitió estirar los músculos. Se sentía exhausta pero victoriosa. Al levantar la vista, vio que la luz de la oficina de Benicio seguía encendida. Dudó por un momento, pero la necesidad de demostrar que había cumplido el desafío fue más fuerte. Se levantó y caminó hacia su puerta, que estaba ligeramente entreabierta. Llamó suavemente al marco de la puerta. «Señor Gamarra». Él levantó la vista de sus papeles, sus ojos oscuros mostrando por primera vez un atisbo de fatiga. No parecía sorprendido de verla. «¿Terminó, señorita Benítez?». Ella asintió, extendiéndole la memoria USB. «Está todo aquí».
el análisis completo, las nuevas proyecciones, y también incluí un apéndice con una propuesta alternativa para la cadena de suministro que creo que podría reducir los costos en un 15%. Él tomó el pequeño dispositivo de su mano, sus dedos rozando los de ella por una fracción de segundo. El contacto fue eléctrico, una descarga inesperada que hizo que ambos retiraran sus manos rápidamente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, diferente a los anteriores. Era más personal, más consciente. «Buen trabajo», dijo él finalmente, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído. «Puedes irte a casa». Mientras ella se daba la vuelta para irse, él añadió, casi como una ocurrencia tardía, «Mañana, a las 10, no a las 9». Era una pequeña concesión, un reconocimiento silencioso de su esfuerzo sobrehumano. Adela simplemente asintió, incapaz de hablar, y se alejó. Mientras esperaba el ascensor en el pasillo desierto, se dio cuenta de que no solo había sobrevivido a su primer día, había establecido un nuevo precedente, y la aterradora verdad era que una parte de ella, una parte que no se atrevía a admitir, estaba deseando ver qué pasaría después. Benicio se quedó de pie en su oficina mucho después de que ella se fuera, sosteniendo la memoria USB en su mano. La calidez de su piel todavía parecía persistir en el plástico frío. Abrió el archivo y comenzó a leer. No se sorprendió al encontrar que el trabajo era impecable, incluso mejor de lo que había esperado. La propuesta del apéndice era genial, una solución elegante y audaz que a él mismo se le podría haber ocurrido. Admiración profesional que sentía era pura y genuina, pero debajo de ella algo más se agitaba. Era la imagen de sus dedos rozándose, la mirada de agotamiento y desafío en sus ojos, la forma en que su presencia parecía llenar el vacío de su oficina de una manera que nada lo había hecho en años. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que comenzaba a desperezarse bajo las primeras luces del alba. Había promovido a Adela Benítez para estudiarla, para controlarla, para entenderla y luego, inevitablemente, para descartarla como a todos los demás. Pero mientras observaba el amanecer pintar el cielo, tuvo la inquietante sensación de que el experimento se le estaba yendo de las manos, y que el que realmente estaba siendo estudiado y diseccionado era él. La barrera emocional que había construido con tanto cuidado no era tan impenetrable como creía, y Adela Benítez, la chica de la blusa manchada de café, acababa de encontrar la primera grieta. Los días que siguieron se asentaron en una nueva y extraña normalidad. Un ritmo de trabajo tan intenso que borraba la frontera entre el día y la noche. El proyecto del Chaco era un monstruo de 1000 cabezas, un desafío logístico y de diseño que consumía cada segundo de su vigilia. Y en el epicentro de ese huracán creativo, Adela y Benicio encontraron un lenguaje común, una sincronía que trascendía las palabras. Se comunicaban a través de bocetos, de cálculos en los márgenes de un plano, de miradas de entendimiento compartidas sobre una mesa cubierta de papeles. Las largas noches en la oficina se convirtieron en su territorio, un mundo suspendido en el piso 45, aislado de todo lo demás. Pedían comida a domicilio que comían en silencio sobre el escritorio de conferencias. Un ritual que poco a poco se fue llenando de conversaciones tentativas. Él le preguntó por Encarnación, por el río Paraná, por la casa de su infancia, y escuchó con una atención que la desarmaba, como si estuviera memorizando los detalles para el plano arquitectónico. Ella, en un arranque de valentía, le preguntó por una maqueta de un puente extrañamente elegante que estaba en un rincón de su oficina. «Fue mi proyecto de tesis», admitió él, con un atisbo de algo que podría haber sido nostalgia. «Nunca se construyó, demasiado poético, no lo suficientemente rentable».
En esos pequeños intercambios, Adela comenzó a vislumbrar al hombre detrás del CEO, un arquitecto apasionado cuyo pragmatismo era quizás una armadura adquirida y no su estado natural. A veces creo que diseñas con la cabeza y el corazón en dos habitaciones separadas, le dijo ella una noche mientras revisaban la fachada del hotel principal. Benicio la miró, sorprendido por su audacia, pero en lugar de reprenderla, una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. Y a veces, señorita Benítez, usted diseña como si el presupuesto fuera una sugerencia mítica. Alguien tiene que mantener los pies en la tierra. El comentario llevaba un filo de su humor, seco y sorpresivo. Un humor que ella estaba empezando a encontrar extrañamente entrañable. La conexión entre ellos se cimentó sobre el lenguaje universal de la arquitectura. Se inclinaban sobre los planos durante horas, sus cabezas casi juntas, el aroma del café mezclándose con el de los papeles. Él señalaba una línea, explicando las complejidades estructurales, y ella respondía con una solución de diseño que no solo era funcional, sino hermosa, infundiendo vida y luz en sus austeros conceptos. En una ocasión, mientras discutían la orientación de las cabañas del resort para maximizar la brisa del río, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo lápiz. El contacto, como la primera vez, fue breve, pero esta vez ninguno de los dos se apartó de inmediato. El mundo pareció ralentizarse. El único sonido era el de sus respiraciones suspendidas en el aire. Adela sintió el calor de su piel, la fuerza contenida en su mano, y levantó la vista para encontrarlo observándola con una intensidad que le robó el aliento. En sus ojos oscuros ya no había solo la fría evaluación de un jefe, sino algo más profundo, una pregunta silenciosa que ella no se atrevía a responder. Él fue el primero en romper el contacto, carraspeando y volviendo su atención a los planos con una brusquedad que delataba su propia turbación. «Debemos considerar el ángulo del sol de la tarde», dijo, su voz un poco más grave de lo normal. Aquellos momentos se convirtieron en minas terrestres emocionales esparcidas por su campo de trabajo profesional, chispas de una electricidad innegable que ambos se esforzaban por ignorar, pero que crecía en voltaje con cada día que pasaba, con cada noche que compartían en la soledad de la torre. El punto de inflexión llegó tras conseguir la aprobación de los inversores internacionales para la primera fase del proyecto, un logro monumental conseguido en un tiempo récord. Para celebrarlo, Benicio hizo algo completamente fuera de lugar. La invitó a cenar, no a un lugar de comida rápida, cerca de la oficina, sino a Tierra Colorada, uno de los restaurantes más exclusivos y aclamados de Asunción, un lugar del que Adela solo había leído en las revistas de sociedad. Se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su sencillo vestido negro, el mejor que poseía, pareciéndole de repente barato y simple en medio del lujo discreto y la clientela elegante. La brecha entre sus mundos nunca había sido tan palpable, un abismo iluminado por candelabros de cristal y reflejado en copas de vino que costaban más que su alquiler mensual. Benicio pareció sentir su incomodidad. El chef es un genio con los ingredientes locales. Tienes que probar el surubí, le dijo con una suavidad que la sorprendió, guiando la conversación hacia un terreno seguro, tratándola no como a una empleada, sino como a una igual. Durante la cena, las barreras que mantenían en la oficina se disolvieron lentamente con el vino y la calidez del ambiente. La conversación fluyó desde la arquitectura hacia temas más personales. Ella le habló de su sueño de construir un centro comunitario en su barrio de Encarnación, y él la escuchó con una atención que la hizo sentir como la persona más importante del mundo. En un momento de vulnerabilidad inducida por la intimidad del momento, él admitió con la mirada perdida en su copa de vino: «Mi matrimonio terminó
porque construí un imperio, pero olvidé cómo construir un hogar. Fue la primera vez que aludió a su pasado, una grieta en su fachada que le permitió a ella vislumbrar el profundo dolor que escondía. El viaje de regreso en su coche fue un estudio en silencio cargado. La ciudad pasaba a toda velocidad por las ventanillas tintadas, un borrón de luces y sombras. Pero dentro del lujoso sedán, el aire era denso con todo lo que habían confesado y todo lo que aún quedaba por decir. Él insistió en llevarla hasta la puerta de su edificio, un gesto que rompía la última barrera de su relación jefe-empleada. Cuando el coche se detuvo frente a la modesta fachada de su apartamento, ninguno de los dos se movió para salir. La tensión que había estado crepitando bajo la superficie durante semanas finalmente se hizo insostenible, un arco voltaico entre ellos en la oscuridad del vehículo. «Adela», dijo él. Su voz era un susurro ronco y por primera vez usó su nombre de pila. Ella se giró para mirarlo y en la penumbra vio su máscara de control completamente deshecha. Su rostro estaba lleno de un conflicto tan intenso, un anhelo tan palpable que le rompió el corazón. Él se inclinó hacia ella lentamente. Su intención era tan clara como las estrellas en el cielo paraguayo. Ella contuvo la respiración, sus labios se entreabrieron en anticipación, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Estaban a milímetros de distancia, el calor de su aliento sobre su piel, un universo de posibilidades a punto de nacer en ese beso. Pero entonces, justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, él se detuvo. Un temblor recorrió su cuerpo y se apartó bruscamente como si lo hubieran quemado. El miedo, crudo y paralizante, había ganado la batalla en sus ojos. «No puedo», susurró, la voz rota. «Esto es un error. Olvide esta noche. Olvide que esto pasó». Las palabras fueron más crueles que una bofetada, un muro de hielo erigido instantáneamente donde segundos antes había habido una conexión abrasadora. Adela salió del coche sin decir una palabra, el portazo resonando en la calle silenciosa con la finalidad de una sentencia. Se sentía vacía, humillada, como si le hubieran ofrecido un vistazo al paraíso solo para arrojarla de vuelta a la tierra con una fuerza brutal. La mañana siguiente en la oficina fue una tortura. Benicio era una vez más el señor Gamarra, frío, distante e impenetrable. Evitaba su mirada y sus interacciones se limitaban a órdenes cortas y profesionales. El calor, la complicidad y la conexión que habían construido se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Adela se sentía como una tonta, una ilusa, que había confundido la amabilidad con el afecto, la intimidad laboral con algo más. Al final del día, el golpe final llegó en la forma de un correo electrónico oficial de Recursos Humanos, con copia a ella y a su antiguo supervisor. Por necesidades de reestructuración del proyecto del Chaco, la señorita Adela Benítez será reasignada a su puesto original en el Departamento de Desarrollo del Piso 10, efectivo inmediatamente. No hubo explicación personal, ni una palabra de Binumicentos. Benicio la había transferido de vuelta, la había desterrado de su mundo con la misma rapidez impulsiva con la que la había invitado a entrar. Era un rechazo absoluto, no solo de su casi beso, sino de ella como persona, de su trabajo, de todo lo que habían compartido. La había empujado lejos, de vuelta a la pecera, actuando como su propio y más despiadado antagonista, confirmando todas las advertencias de Mateo y rompiéndole el corazón en el proceso. El regreso de Adela al piso 10 fue una caminata de la vergüenza. Sintió las miradas curiosas y los susurros de sus compañeros, las preguntas no formuladas flotando en el aire. ¿Qué había hecho mal? ¿Había fracasado de manera tan espectacular? Mateo se acercó a su antiguo escritorio, ahora de nuevo el suyo, con una expresión de compasión en su rostro.
Lo siento, Adela, dijo en voz baja. Ella forzó una sonrisa, aunque sentía que su rostro se resquebrajaba. Está bien, es solo trabajo. Pero era una mentira. Había sido mucho más que un trabajo. Había sido un vistazo a un futuro que nunca había imaginado. Una conexión con una mente que la desafiaba y la entendía. Ahora estaba de vuelta en el punto de partida. Pero peor, porque ahora sabía lo que había perdido. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad desesperada, usando los proyectos mundanos del piso 10 como un escudo contra el dolor y la humillación. Pero cada línea que dibujaba, cada cálculo que hacía, le recordaba a él, a las noches en el piso 45, absentunsi, la sensación de su mano rozando la suya. La ausencia de Benicio en su vida diaria era un dolor sordo y constante, más doloroso de lo que jamás habría imaginado. Mientras tanto, en la cumbre de su torre de marfil, Benicio estaba librando su propia guerra. Se había convencido a sí mismo de que alejar a Adela era la única opción lógica y segura. Ella era demasiado joven, demasiado inocente, una empleada. La dinámica de poder era un campo minado, y él, con su pasado lleno de cicatrices, era un riesgo demasiado grande para alguien como ella. Se repetía que la estaba protegiendo, tanto a ella de él, como a sí mismo de la inevitable traición que creía que el afecto siempre traía consigo. Pero la lógica no servía para mitigar el silencio ensordecedor de su oficina, ahora que ella no estaba, ni la insipidez de la comida que pedía y comía solo. El piso 45 había vuelto a ser su santuario, pero ahora se sentía como una prisión. El proyecto del Chaco, que había sido una fuente de pasión compartida, ahora era solo un montón de trabajo. La genialidad de Adela, su chispa, había desaparecido, dejando todo gris y funcional. La ausencia de ella se había convertido en una presencia fantasmal, un vacío que lo seguía a todas partes, demostrándole que el miedo a sentir era infinitamente más doloroso que la soledad a la que estaba acostumbrado. Estaba atrapado en una fortaleza de su propia construcción y se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que había encerrado fuera a la única persona que alguna vez había amenazado con hacerlo sentir libre. El ataque externo, sin embargo, llegó de una fuente predecible pero no menos venenosa. Verónica, su ex-esposa, una mujer cuya identidad estaba inextricablemente ligada a su estatus como la señora de Gamarra, no había aceptado bien su nueva vida de irrelevancia social. Mantenía una red de informantes en la alta sociedad de Asunción, y el rumor de que Benicio había sido visto en Tierra Colorada con una joven desconocida y hermosa le llegó rápidamente. La envidia y el despecho fueron un cóctel tóxico. ¿Cómo se atrevía él a seguir adelante, a parecer remotamente feliz, mientras ella seguía siendo definida por su divorcio? En una recepción benéfica en el Club Centenario, rodeada de las esposas de otros magnates, Verónica lanzó su ofensiva. Con una sonrisa calculada y una falsa expresión de preocupación, comenzó a esparcir su veneno. «Pobre Benicio», suspiró, lo suficientemente alto para que la oyeran. «Desde nuestro divorcio se ha encerrado tanto. Me dicen que ahora tiene una nueva protegida en la oficina. Una pasante, creo. Es tan triste ver a un hombre tan brillante volverse tan predecible. O quizás está perdiendo el juicio. Esperemos que no esté abusando de su posición». Las palabras, cuidadosamente elegidas, eran dagas diseñadas para atacar su reputación, su integridad y su masculinidad, pintándolo como un ermitaño patético o un depredador corporativo. El rumor, una vez plantado en un terreno tan fértil, creció rápidamente. Unos días después, una columna de chismes en uno de los periódicos de mayor circulación publicó una nota velada. Nos preguntamos qué genio de la arquitectura, conocido por su torre en el corazón de la ciudad
y su reciente reclusión, ha encontrado una nueva inspiración en los pasillos de su propia empresa. Fuentes cercanas sugieren que una joven y ambiciosa aprendiz ha capturado la atención del magnate, quien no ha sido visto en sociedad desde su amargo divorcio. ¿Es un nuevo romance o una crisis de la mediana edad? El tiempo lo dirá. El artículo era una humillación pública, una confirmación de todos los peores temores de Benicio. Se sintió expuesto, caricaturizado, su vida privada convertida en forraje para el aburrimiento de la élite. La ira lo invadió, una furia fría dirigida a Verónica, a la prensa y sobre todo a sí mismo. El artículo, en su mente retorcida por el miedo, justificaba su decisión de alejar a Adela. «¿Ves?», se dijo a sí mismo de pie en su oficina con el periódico arrugado en su puño. «Esto es lo que sucede. La arrastran al barro conmigo. Hice lo correcto al protegerla de esto». Pero incluso mientras formulaba la excusa, sabía que era una mentira. No la estaba protegiendo a ella. Se estaba protegiendo a sí mismo del escrutinio, de la vulnerabilidad, del simple y aterrador acto de sentir algo por alguien de nuevo. Separados por 35 pisos de hormigón y por un abismo de miedo y malentendidos, ambos estaban profundamente desdichados. Adela luchaba por mantener la cabeza alta en un ambiente que ahora se sentía hostil. Su brillante ascenso y su caída repentina la convirtieron en objeto de especulación. Se obligaba a concentrarse, a entregar un trabajo impecable, a demostrar que su talento no dependía de la proximidad de Benicio Gamarra. Pero cada noche llegaba a su apartamento con un agotamiento que era más del alma que del cuerpo. Por su parte, Benicio se encontraba improductivo, distraído, su mente vagando constantemente hacia el piso 10. Se encontraba revisando los informes del Departamento de Desarrollo solo para buscar su nombre, para ver su trabajo. El proyecto del Chaco se había estancado, carente de la sinergia que solo ellos dos parecían crear. La relación parecía imposible, aplastada bajo el peso de la jerarquía corporativa, el abismo de clases, el veneno de su exesposa y, sobre todo, sus propios demonios. El castillo que había construido para mantenerse a salvo ahora era su celda y la llave la había arrojado él mismo. Una noche, incapaz de soportar más el silencio de su oficina y la tiranía de sus propios pensamientos, Benicio hizo algo que no había hecho en meses. Bajó al piso 10. El área de los pasantes, que durante el día era un hervidero de actividad y ruido, estaba ahora en silencio y casi a oscuras. Solo una lámpara de escritorio permanecía encendida en la lejanía, un pequeño faro en un mar de cubículos vacíos. Caminó lentamente por los pasillos. El sonido de sus zapatos caros, ahora fuera de lugar en este entorno, y entonces la vio. Adela estaba allí, inclinada sobre un plano, su rostro iluminado por la luz cálida de la lámpara, tan absorta en su trabajo como la primera noche que la había visto trabajando hasta tarde. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y mordía el extremo de un lápiz, una imagen de concentración y determinación. Su corazón dio un vuelco. No había venido con un propósito claro. No sabía si iba a disculparse, a despedirla o simplemente a observarla desde lejos. Solo sabía que necesitaba verla. Ella debió sentir su presencia porque levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron a través de la vasta extensión de la oficina. La sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por una expresión de cautela, de dolor. Se quedaron así, mirándose. El espacio entre ellos lleno de palabras no dichas, de oportunidades perdidas, y de la pregunta abrumadora de qué pasaría ahora. El siguiente movimiento era de él, y por primera vez en mucho tiempo, Benicio Gamarra no tenía ni la menor idea de cuál debía ser. El momento se estiró, cargado de una tensión que era a la vez familiar y completamente nueva. Adela fue la primera en reaccionar.
su instinto de autoprotección tomando el control. Lentamente comenzó a recoger sus cosas. Sus movimientos eran deliberados y controlados, como si estuviera construyendo un muro ladrillo a ladrillo a su alrededor. No iba a dejar que él la viera vulnerable de nuevo. No iba a dejar que viera el caos que su rechazo había causado en su interior. Benicio observó cada gesto, cada movimiento que la alejaba de él, y sintió una punzada de pánico. Si la dejaba ir ahora, si permitía que ese silencio se solidificara, podría perderla para siempre. «Adela», dijo, su voz resonando en el espacio vacío, sonando extraña y fuera de lugar entre los escritorios y las sillas de oficina baratas. Ella se detuvo, de espaldas a él, su mano aferrada a una pila de papeles. No se dio la vuelta. «Sí, señor Gamarra», respondió. Su tono era frío, profesional, el mismo tono que él había usado para descartarla. Cada sílaba era una armadura. La formalidad de su respuesta fue como una bofetada, una devolución perfecta de la distancia que él mismo había impuesto. Se dio cuenta de que una simple disculpa no sería suficiente. El daño que había hecho era profundo, estructural. Para reconstruir lo que había roto, necesitaría mucho más que palabras. Necesitaría un acto de fe, un gesto que demostrara que estaba dispuesto a demoler sus propias murallas antes de pedirle a ella que bajara las suyas. Adela esperaba que él diera alguna orden, que le pidiera un informe, que le diera una razón profesional para su presencia allí. Esperaba cualquier cosa excepto el silencio que siguió. Podía sentir su mirada en su espalda y le costó toda su fuerza de voluntad no girarse, no exigir una explicación, no gritarle por la forma en que la había tratado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él habló de nuevo, su voz más cercana esta vez, lo que indicaba que había comenzado a caminar hacia ella. Su trabajo en el análisis de zonificación para el proyecto de San Bernardino comenzó y el corazón de Adela se hundió. Así que era eso, trabajo, siempre era trabajo. «Es excepcional», continuó él, deteniéndose a solo unos metros de ella. «Pero hay un error en la página 4. La ordenanza municipal cambió el mes pasado. El coeficiente de edificabilidad es menor de lo que citó». Ella se quedó paralizada. Era una corrección profesional, una interacción normal entre un jefe y una empleada. Pero en la quietud de esa oficina vacía, se sentía como un pretexto, una excusa endeble para hablar con ella. Lentamente se dio la vuelta, sus ojos encontrándose con los de él. En su rostro no había la arrogancia de un superior corrigiendo a un subordinado, sino una vulnerabilidad que reflejaba la suya. Era su extraña manera de tender un puente, usando el único lenguaje que estaba seguro de que ambos compartían sin riesgo, el de su trabajo. Era una ofrenda de paz, envuelta en la jerga de la arquitectura. Ella sostuvo su mirada, un torbellino de emociones luchando en su interior. Ira, dolor y debajo de todo, una persistente y terca chispa de la conexión que habían compartido. Podría haberlo dejado ahí, podría haber dicho un simple «gracias, lo corregiré» y haber terminado la conversación, preservando su orgullo. Pero la arquitecta en ella, la solucionadora de cientos problemas, vio una falla en la estructura de su argumento. «La ordenanza fue apelada», respondió ella, su voz tranquila pero firme. «El tribunal emitió una suspensión cautelar la semana pasada. Mis cifras son correctas según el estado legal actual». Lo vio parpadear, sorprendido no solo por su conocimiento, sino por su negativa a aceptar simplemente su corrección. Una lenta sonrisa comenzó a formarse en los labios de Benicio, una sonrisa genuina, no la mueca cínica que a veces usaba. Era una sonrisa de pura admiración. «Por supuesto que lo es», dijo en voz baja casi para sí mismo. «Por supuesto que usted estaría en lo cierto». En ese momento, la dinámica de poder entre ellos se niveló.
Ya no eran jefe y empleada, sino dos mentes brillantes reconociéndose mutuamente. El pretexto del trabajo se había desvanecido, dejándolos a ambos expuestos, sin nada más a lo que aferrarse que a la innegable verdad de su conexión. Y en ese nuevo espacio de igualdad, la verdadera conversación, la que ambos habían estado evitando, estaba finalmente a punto de comenzar. La admiración en su rostro fue un catalizador, un destello de la conexión que habían perdido y que ahora, en la quietud de la oficina desierta, parecía posible recuperar. Benicio dio un paso más hacia ella, eliminando el pretexto del trabajo y dejando solo la cruda y vulnerable verdad entre ellos. «Tienes razón», admitió, su voz apenas un susurro. «No vine aquí para hablar de ordenanzas municipales. Vine porque este lugar», dijo, haciendo un gesto que abarcaba la vasta y silenciosa oficina, «se ha vuelto insoportable sin ti, porque el silencio es más ruidoso que el caos del piso 10 que tanto solía despreciar». La confesión quedó suspendida en el aire, tan frágil y tan pesada como el cristal. Adela sintió que su armadura se resquebrajaba. El dolor y la ira que la habían sostenido durante las últimas semanas dieron paso a la profunda tristeza que yacía debajo. «Me descartaste», dijo ella, su voz temblando por primera vez, cargada de toda la humillación que había sentido. «Me hiciste sentir que todo, las noches de trabajo, las conversaciones, la cena, no fue más que un capricho tuyo. Me utilizaste y luego me devolviste como si fuera un equipo de oficina defectuoso». La acusación lo golpeó con la fuerza que ella pretendía, porque era la verdad, o al menos una parte de ella. Él no se defendió. En cambio, asintió, aceptando el peso de sus palabras. «Lo hice», confirmó. Su honestidad era a la vez brutal y un bálsamo. «Hice lo que siempre hago cuando algo me asusta. Construyo un muro y empujo a la gente fuera. Verónica, mi exesposa, me enseñó a equiparar el afecto con la traición, la vulnerabilidad con el peligro. Cuando me incliné para besarte en ese coche, sentí que estaba al borde de un precipicio, y mi instinto, el que me ha mantenido a salvo durante años, fue dar un paso atrás y volar el puente». Caminó hacia la ventana más cercana, dándole la espalda a ella, como si no pudiera soportar ver el juicio en sus ojos. «Tenía miedo, Adela», continuó, su reflejo superpuesto a las luces de la ciudad. «Aún lo tengo. Miedo de lo que representas, de lo que me haces sentir. Miedo de arrastrarte a mi mundo, a los buitres de la prensa, a los rumores venenosos. El artículo del periódico solo confirmó mis temores». Se giró para mirarla de nuevo, y en sus ojos ella vio una tormenta de arrepentimiento y un anhelo tan profundo que la sacudió. «Pero en las últimas semanas he aprendido que hay un miedo mucho peor, el miedo a una vida sin ti en ella. Descubrí que el vacío que dejaste es más aterrador que cualquier precipicio. Fue un error catastrófico, el peor error de cálculo de mi vida, y lo siento. Siento haberte lastimado, más de lo que puedo expresar con palabras». El monólogo la dejó sin aliento, una confesión tan completa y devastadora que demolió las defensas que le quedaban. Él no se estaba excusando, se estaba exponiendo, ofreciéndole las piezas rotas de su pasado, como una explicación, no como una justificación. Ahora la decisión era de ella. Podía aceptar su disculpa y marcharse, protegiendo su corazón de más daños. O podía tomar el riesgo más grande de su vida. Recordó su sueño, no solo el de ser una gran arquitecta, sino el de ser vista y amada por quien era. Benicio la veía, veía su talento, su fuerza, y ahora ella veía su dolor, y decidió que él valía la pena la lucha. «No quiero ser tu secreto, Benicio», dijo ella, su voz recuperando su firmeza. «No seré un capricho ni un daño colateral de tus miedos. Si vamos a intentar esto, tiene que ser real».
Exijo honestidad y exijo que luches contra tus demonios, no que me uses para huir de ellos. Él asintió sin dudarlo, un alivio inmenso inundando sus facciones. Cualquier cosa, las reglas que tú pongas. Y en ese momento, en medio de los cubículos grises del piso 10, tomaron la arriesgada decisión de confiar el uno en el otro, un pacto sellado no con un beso, sino con una mirada de profundo y tembloroso entendimiento. Comenzaron de nuevo, esta vez en secreto, construyendo su relación en los espacios robados del día a día. Su mundo se convirtió en un universo de gestos clandestinos, una mano que se rozaba accidentalmente en el pasillo, una mirada compartida a través de una sala de reuniones que contenía volúmenes de conversación, cafés matutinos dejados en su escritorio antes de que nadie más llegara. Las noches se convirtieron en su refugio, no en la oficina, sino en el vasto y antes solitario ático de él, un lugar que poco a poco comenzaron a transformar en un hogar. Ella llenó el silencio con música y risas, y él descubrió que el espacio ya no se sentía como un mausoleo, sino como un santuario para dos. Cocinaban juntos, hablaban durante horas, compartiendo sueños y miedos, con una honestidad que era a la vez emocionante y aterradora. Benicio se estaba abriendo lentamente, permitiéndole a ella ver las cicatrices que su divorcio le había dejado, mientras que Adela, a su vez, le mostraba las esperanzas y las presiones de su propio mundo, la responsabilidad que sentía por su familia. Sin embargo, la clandestinidad comenzó a pesar sobre ellos. Adela odiaba tener que fingir indiferencia en la oficina, sentir las miradas de Mateo y de los demás, sabiendo que estaban juntos, pero sin poder compartir su felicidad. Para Benicio, mantenerla en secreto comenzó a sentirse menos como una protección y más como una forma de cobardía, una repetición de sus viejos patrones, de ocultar lo que era vulnerable. Se dio cuenta de que para que su amor fuera verdaderamente real, como ella había exigido, no podía existir solo en las sombras del piso 45. Tenía que poder sobrevivir a la luz del día. La decisión se cristalizó en su mente una tarde mientras la observaba presentar una de sus ideas a un equipo de arquitectos senior. La vehemencia, la inteligencia y la pasión con la que defendía su visión lo llenaron de un orgullo abrumador. Se dio cuenta de que esconder a esa mujer brillante era un insulto a su valía. Esa noche en su apartamento, mientras miraban las luces de la ciudad desde su balcón, él tomó su mano. Adela, estoy cansado de esconderme. Estoy cansado de tener miedo, le dijo, su voz seria. Quiero que esto sea real en todos los aspectos de nuestras vidas. Y para mí, eso significa empezar por el principio. Quiero ir a Encarnación. Quiero conocer a tus padres. La propuesta la dejó sin palabras. La idea de llevar a Benicio Gamarra, el multimillonario, el titán de la construcción, a la humilde casa de sus padres, era a la vez maravillosa y absolutamente aterradora. Su mundo y el de él estaban a punto de colisionar de la manera más íntima y definitoria posible. Vio la sinceridad en sus ojos, la determinación de derribar el último y más importante muro entre ellos, el de sus orígenes. Era el gesto que ella ni siquiera se había atrevido a pedir, la prueba definitiva de que él no solo la quería en su mundo, sino que estaba dispuesto a entrar en el de ella con humildad y respeto, con lágrimas en los ojos y el corazón latiéndole con una mezcla de pánico y amor puro. Ella asintió. De acuerdo, susurró, vamos a Encarnación. El viaje hacia el sur fue un trayecto a través del corazón de Paraguay y en muchos sentidos a través del abismo que los separaba. Dejaron atrás los rascacielos y el pulso frenético de Asunción para adentrarse en los paisajes verdes y la tierra roja del interior. Benicio, que solía viajar en 1902 jet privado,
Insistió en hacer el viaje en coche para poder ver el país a través de los ojos de ella. Adela le señaló los lugares de su infancia, le contó historias de su familia y él escuchó, absorbiendo cada detalle. Encarnación. Los recibió con el abrazo húmedo del río Paraná y un ritmo de vida más lento y apacible. La casa de sus padres era exactamente como ella la había descrito, pequeña, sencilla, pero impecablemente limpia y llena de un calor que ninguna mansión podría comprar. Javier y Elena Benítez los recibieron en la puerta, la sorpresa y el nerviosismo luchando en sus rostros. Javier, su padre, un hombre cuya dignidad estaba tallada en las líneas de su rostro curtido por el sol, miró a Benicio con una desconfianza protectora. Elena, su madre, sin embargo, vio más allá del traje caro y el reloj de lujo. Vio la forma en que su hija miraba a ese hombre y la forma en que él la miraba a ella. El clímax de la visita no fue una gran declaración, sino un almuerzo en la pequeña y modesta cocina de la familia. Sentado a la mesa de madera, cubierta con un hule floreado, comiendo la sopa de pescado que Elena había preparado, Benicio Gamarra fue despojado de todas las capas de su poder. Era simplemente Benicio, un hombre enamorado de su hija bajo el escrutinio silencioso de sus padres. La conversación fue tensa al principio, llena de preguntas cautelosas de Javier sobre las intenciones de Benicio. Adela se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, tratando de mediar entre los dos hombres más importantes de su vida. Finalmente, después del almuerzo, mientras Elena y Adela recogían los platos, Javier le hizo un gesto a Benicio para que lo siguiera al pequeño patio trasero, donde las gallinas picoteaban en la tierra y la ropa se secaba al sol. Se sentaron en dos sillas de plástico gastadas, el silencio entre ellos pesado con el peso de todo lo no dicho. Fue Benicio quien lo rompió, su voz despojada de toda su arrogancia corporativa. «Señor Benítez», comenzó, mirando al hombre mayor directamente a los ojos. «Sé que no soy lo que usted esperaba para su hija. Nuestros mundos son muy diferentes y no tengo derecho a pedirle su confianza». Hizo una pausa, tragando saliva. «No puedo prometerle que nunca la lastimaré, porque la vida es incierta, pero puedo prometerle esto. Amo a Adela, la admiro como profesional y la adoro como mujer. Y pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hombre que ella merece. No estoy aquí para llevármela de su mundo. Estoy aquí para pedirle permiso para formar parte de él». La humildad en su voz, la sinceridad en sus ojos, fue lo que finalmente rompió la resistencia de Javier. Vio en Benicio no al multimillonario, sino a un hombre vulnerable que amaba a su hija. Javier asintió lentamente, una única y solemne inclinación de cabeza. «Más te vale cuidarla», dijo, su voz ronca. «Es lo más valioso que tenemos». Era una bendición, una aceptación. En ese pequeño patio trasero, bajo el sol paraguayo, la unión de Adela y Benicio fue finalmente solidificada, no por un contrato, sino por el consentimiento de una familia. El regreso a Asunción fue diferente. Ya no había un abismo entre ellos. El viaje a Encarnación había construido un puente sólido y duradero. Con la bendición de la familia de Adela, la resolución emocional que ambos necesitaban se había completado. Ella se sentía entera, sus dos mundos finalmente reconciliados. Él se sentía liberado, habiendo enfrentado sus miedos de la manera más fundamental posible. Ahora solo quedaba la resolución práctica, enfrentar al mundo. Fiel a su palabra, Benicio actuó con decisión. Convocó una reunión con la junta directiva y anunció su relación personal con Adela, haciéndolo con una dignidad y una franqueza que no dejaban lugar a la especulación maliciosa.
Al mismo tiempo, presentó una propuesta para un nuevo departamento de innovación y desarrollo sostenible dentro de la empresa, un proyecto que había diseñado en secreto con Adela. Propuso que ella, dada su probada genialidad y su visión de futuro, fuera nombrada directora del nuevo departamento. No era un ascenso basado en su relación, sino un reconocimiento irrefutable de su mérito. Una jugada brillante que protegía la dignidad profesional de ella y silenciaba a los críticos antes de que pudieran hablar. La Junta, impresionada por la audacia del proyecto y la lógica impecable detrás de la promoción, lo aprobó. Adela ya no era la pasante que había ascendido misteriosamente. Era una ejecutiva por derecho propio. El último cabo suelto era Verónica. Benicio se reunió con ella, no con ira, sino con una calma glacial, informándole que cualquier nuevo intento de difamación sería recibido con una respuesta legal tan abrumadora que destruiría la reputación social que ella tanto se esforzaba por mantener. Por primera vez, Verónica vio en sus ojos no el dolor que ella disfrutaba infligir, sino una indiferencia total. Había perdido todo su poder sobre él. 6 meses después, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales del que una vez fue el solitario ático de Benicio. Pero ahora el espacio estaba lleno de vida. Había libros de Adela apilados en la mesa de centro, plantas que ella había insistido en comprar, y sobre la pared principal, en lugar de una pintura abstracta y fría, colgaba un gran cuadro de la Ribera de Encarnación. Eran una pareja, pública, sólida y visiblemente feliz. Adela se había convertido en una fuerza a tener en cuenta en la empresa, liderando su departamento con una creatividad y una eficacia que le habían ganado el respeto de incluso los más escépticos. Estaba en las primeras etapas de diseño del centro comunitario para su ciudad natal, un proyecto financiado por la nueva fundación de la empresa Gamarra. Había encontrado su voz, su lugar, no a la sombra de Benicio, sino a su lado. Él, por su parte, se había transformado. La dureza en sus ojos se había suavizado, y sonreía con frecuencia, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Había aprendido a delegar, a desconectar, a entender que la verdadera riqueza de la vida no se medía en balances financieros, sino en momentos compartidos. Ya no era un rey en una torre de cristal, sino un hombre que había encontrado su hogar. Esa tarde estaban de pie en el balcón mirando la ciudad que se extendía a sus pies. El horizonte de Asunción, que para él había sido un símbolo de poder y soledad, y para ella un objetivo distante e inalcanzable, era ahora simplemente la vista desde su casa. Benicio la rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando su barbilla en su hombro. «Pensé que lo había construido todo», susurró él, su aliento cálido en su cuello. «Pero no tenía nada hasta que llegaste tú». Adela se apoyó en él, sintiendo la solidez de su presencia, la calma de su corazón latiendo contra su espalda. Miró hacia la lejana torre de oficinas donde todo había comenzado, a la sala de juntas del piso 45. Pensó en la chica asustada, con la blusa manchada de café, y en el hombre emocionalmente blindado que la había encontrado. Habían superado la jerarquía corporativa, las diferencias de clase y las profundas cicatrices de sus pasados. Habían demostrado que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente hacia la conexión más auténtica, y que el amor, el verdadero amor, siempre exigía el coraje de arriesgarlo todo. Ambos estábamos un poco manchados, ¿no crees?, dijo ella con una sonrisa suave. Supongo que solo necesitábamos ayudarnos mutuamente a limpiar el desastre. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los colores de una promesa cumplida, supieron con una certeza absoluta que habían encontrado, el uno en el otro, un lugar al que finalmente pertenecían.